tal? Bienvenidos a otro lunes de literatura aquí con el lector anónimo, y el día de hoy hablaremos de Cupcake Girl, un extraño viaje. Es una novela escrita por mi amigo Jerzy P. Suchocki. Espero haberlo pronunciado bien. Yo lo conozco más como Pat Ringo. Es un chavo que conocí hace varios años en un grupo de Facebook de cine. Nos encantaban las películas, hicimos clic inmediatamente. Llevamos casi 10 años platicando por redes sociales sobre cine, series y libros, obviamente. Y hace unos años tuvo la posibilidad de publicar bueno, no sé si decir su primera novela, porque él ya tenía escrito otro material. De hecho tiene una amplia bibliografía, pero la que yo tuve la oportunidad de leer es una encantadora obra llamada Cupcake Girl, que nos presenta la historia de Mary Dennings, una chica que vive en Estados Unidos en la década de los 60. Una chica común y corriente, trabaja en la panadería de su tío, y un día su novio Corrigan le invita a un mega concierto que va a reunir a varias de sus bandas favoritas, y deciden que como aniversario, como regalo para esta fecha importante, irse a California a este mega evento. Pero lo que pareciera una historia común y corriente termina volviéndose una alocada odisea, porque pierden el tren y tienen que ir a este lugar, y se les presenta una serie de circunstancias muy curiosas, todas aderezadas con la época de los 60. Es una historia, sí es romántica, pero no es el típico romance de dos personajes. Bueno, sí y no. Sí, porque tenemos esta pareja ya establecida, no es una historia donde hay un triángulo amoroso o haya conflictos, sino más bien es un viaje junto con ellos, junto con su relación, junto con la maduración que viven tanto como personas como pareja en esta década de los 60, que le encanta a este chico. Él, siempre que platicamos, me habla de la década de los 60, de su amor por ella, como lo es por las películas, la música, obviamente, la psicodelia y la estética, la filosofía que había en los 60, y eso se ve reflejado en la novela. Me hubiera encantado yo estar tan metido en esta onda como él, para no tanto para entender la novela se entiende muy bien sin que tú estés tan empapado de los 60, pero para disfrutarla al doble. Es como Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, que la puedes ver como película, pero si conoces todo el contexto enorme que había alrededor de los personajes y las situaciones, la disfrutas al triple. Pero no por eso pierdes la esencia de la cinta. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Puedes ver la historia como una road story, es decir, una historia donde los personajes literal toman un viaje que se vuelve tanto físico como psicológico, porque vemos a ellos queriendo llegar a este concierto y todas las peripecias que pasan para lograrlo. Es un libro muy ameno, muy divertido, muy alegre, que te mete muy bien en la onda tanto de la época como de los escenarios. Su narrativa es muy ligera pero precisa, es decir, sabe las palabras indicadas para contar las emociones, las acciones, a los personajes. Me gusta esta elección de nombres tan poco comunes. Eso habla de esta década de los 60, pero más inglesa. Recordemos que tanto Estados Unidos como Inglaterra tuvieron un boom estético muy importante en esa década, con sus directores, con sus músicos y bandas. Y obviamente hablo de esto porque era la cultura pop enorme que se vivía en esa época. Era lo que les llegaba. Era la televisión, la radio, el cine, y a menor medida la literatura de esa época. El libro, yo no sé si tenga referencias, pero me recordó mucho a Jack Kerouac, este autor que también solía hacer muchas novelas donde un grupo de personajes se subían a un auto y tomaban el camino, literalmente. Sus obras, uno de sus libros se llama En el Camino, y es más o menos lo mismo lo que hace aquí el autor con esta novela, pero digamos que no tan clavado, no es tanto filosófico, sino más reflexivo, personal. Digamos que los personajes utilizan ese tiempo de viaje. Recordemos que cuando haces un viaje, por lo general no haces más que estar sentado y a veces pensando y reflexionando muchas cosas, y más o menos lo haces así, pero en lugar de hacerlo con monólogos internos o con grandes diálogos reflexivos, lo utiliza con otros personajes, como lo son hippies, como lo son la familia de los protagonistas. Utiliza estos personajes para que ellos sean como el punto con el que tanto Mary como Corrigan discutan, por así decirlo, y vayan pensando qué está bien y qué está mal, o lo que ellos consideran bien y mal. Es una gran novela en ese sentido.
Me hubiera gustado, que no sé si tenga, pero estaría padre que tuviera como un soundtrack que pudieras meterte a Spotify o a YouTube y escucharlo mientras lo lees para darle como otra onda, como por ejemplo ya lo mencioné en el libro de Silver Linings Playbook. Es una novela muy divertida. Si les gustan estas historias enfocadas en otras épocas como lo son 60, 70, 80, les va a gustar mucho. Si traen todo un bagaje más grande de estos años, seguramente lo van a disfrutar al doble que yo. Es un libro muy ligero y muy entretenido, muy divertido. A lo mejor a mí me gustó un poco más porque conociéndolo a él entendí un poco más de referencias. No significa que si no conocen al autor no lo disfruten, sino que sientes como que un amigo te está contando esto y eso es muy emocionante. Si tienen amigos que les gusta contar historias, ya saben a lo que me refiero. Es un libro, pues, juvenil, sí. A lo mejor no tanto que le pueda llamar la atención a chavitos muy jóvenes, pero jóvenes adultos que ya han pasado como ciertas historias más realistas, es decir, no es como fantasía o como ciencia ficción, sino dramas juveniles un poquito más encima del promedio. Les puede gustar, digamos que es como un peldaño arriba de John Green. Espero que no le moleste la comparación. Es un libro que se disfruta mucho, se lee muy rápido, es muy ágil. Hay unos detalles que me encantan, por ejemplo, los títulos de los capítulos a veces parecieran como palabras o frases random y tú no entiendes por qué. Y luego, ya cuando lees el episodio, perdón, el capítulo, ya entiendes a qué se refiere. No quiero spoilarles porque es muy divertida esta experiencia, sino, por ejemplo, hay un capítulo que tiene un título con una manguera y tú no entiendes por qué. Y luego ves que a cierto personaje tiene un accidente con esa manguera y te divierte. Es como si te estuviera preparando para el chiste. Es un libro muy divertido en ese sentido. También te ríes mucho. Es como una comedia romántica, pero sin las cursilerías. Es como ya todo lo que sucede después de una historia de amor. En lugar de ver a dos personajes lidiando con el se quieren o no se quieren, es una pareja lidiando con la misma situación de pareja. Que eso casi nunca pasa en los libros de romance. Entonces es un poco distinto a muchas cosas que se han escrito, al menos en ese sentido. Es un libro que me agrada mucho, es un libro que se lee muy rápido, es un libro que se disfruta mucho, es un libro que tiene estética sesentera, tiene una atmósfera sesentera, tiene personajes muy de ese estilo, o sea, es muy visual, hasta te puedes imaginar a actores de aquellas épocas caracterizando a los personajes. En ese sentido me agrada mucho, es un gran libro. Es un gran escritor, ahí se los dejo. Aquí abajo les voy a dejar las redes sociales de este escritor para que se comuniquen con él si quieren conseguir el libro. Creo que está disponible en diferentes tiendas como Amazon, pero ahí él más o menos les puede explicar mejor. Es un libro que vale mucho la pena, es un libro muy entretenido, es un libro que vale la pena para esta época de Navidad, ¿saben? Lo pueden regalar, es un libro que va a gustar a ellos. Si ustedes conocen a una persona que le guste todo esto de los 60, seguramente se los va a agradecer. Y me agrada porque también es una época que casi no se retoma. Últimamente muchos libros están situándose en los 90 o en los 80, a más tardar los 70. Y la época de los 60 creo que tiene mucho que ofrecer en este tipo de ambientes. Entonces es una joyita por ahí que les recomiendo mucho para que lo busquen y lo disfruten. Y espero que mi recomendación les haya agradado. Espero que el video les guste. Lo compartan, me dejen sus comentarios. Ya saben, si me van a tirar hate, háganlo con buena ortografía. Y pues yo los espero la próxima semana aquí en otro video de un lunes de literatura más con el lector anónimo. Y yo solo les deseo que disfruten de sus lecturas.